brevemente. Bueno, mi nombre es Isabel Bajo, soy la directora general de Publicaciones Alimarket, una empresa que seguramente muchos de ustedes conocen. Nos vamos a tutear, ¿no? Nos vamos a tutear. Que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y bueno, estoy aquí como moderadora de la mesa de expertos. Ya os adelanto que los expertos son ellos, o sea, yo he venido solamente a moderar. Yo creo que si, como tenemos muchos temas de los que hablar, pues vamos a empezar por el principio y vamos a empezar un poco comentando por qué hacemos o por qué se ha preparado esta mesa de expertos. Actualmente en cualquier empresa tenemos un montón de datos, manejamos un montón de datos en cualquier empresa y en cualquier organización, generamos muchísimos datos y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, no sabemos gestionarlos correctamente. Lo importante no es tener muchos datos y tener mucha información, sino saber captarlos, procesarlos, interpretarlos y que las interpretaciones o las conclusiones a las que lleguemos nos permitan tomar decisiones adecuadas para nuestro negocio. Sin más, vamos a dar paso a presentaros a las personas a los expertos que forman parte de esta mesa redonda, que son Antonio Romero de la Llana, es Chief Data Officer en Datacentric. Antonio es, como acabo de decir, Chief Data Officer y socio fundador de Datacentric. Ha desarrollado su carrera en el entorno de la tecnología de datos en España y Alemania, responsable de base de datos, desarrollo de negocio, tecnología e I+D de datos, compliance, partnership y alianzas estratégicas. A ver, voy a localizar, lo tengo aquí, Antonio. Os voy a presentar a José Manuel de la Chica, que es Product Manager Platform and Tech Evangelist en BBVA. José Manuel es actualmente, bueno, como acabo de decir, Platform Evangelist y Product Manager en BBVA. Coordina o organiza VIP Hour, que es un evento importante, es emprendedor, speaker y cofundador de varias startups tecnológicas. Participa habitualmente en iniciativas de apoyo a nuestras startups, a nuevas startups y a emprendedores, colaborando con hubs, universidades y foros de innovación. César Aguado es Account Executive Strategic Account en MicroStrategy. César Aguado cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, 15 de ellos focalizando en el mundo analítico y del business intelligence en empresas como Hyperion y actualmente en MicroStrategy. En esta última lleva 11 años desarrollando su labor en el área comercial y gestionando la relación con empresas estratégicas, tanto del sector de banca, seguros y telecomunicaciones principalmente, aunque también en otros sectores. Así también en empresas relacionadas o que están inmersas en el sector de energía y retail. Estudió Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Complutense de Madrid. Carmen, hola Carmen, buenos días, se acaba de incorporar a la mesa, supongo que te ha pillado el atasco como a todos, hemos sobrevivido al atasco y estamos aquí. Carmen Pellicer Lostao es Geographic Information System, Market Analysis and Models en Telefónica. Carmen pertenece al área de planificación comercial de Telefónica España, donde posee una larga experiencia en el análisis y modelado de datos de negocio desde el punto de vista geográfico. Como parte de sus responsabilidades actuales está el diseño y puesta en explotación de una plataforma global de geomarketing en Telefónica, nativa de Big Data, luego nos explicas qué es esto de ser nativo de Big Data, y dedicada a la explotación de sistemas de información geográfica en la operativa comercial. Licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Ciencias de la Computación, es especialista en dinámica de sistemas complejos y caos, donde es autora de diversas publicaciones científicas de carácter divulgativo y académico relativas a la aplicación del caos en diferentes campos de la economía, la seguridad y la innovación. Podemos aportar el caos también a lo del tráfico y a ver si encontramos alguna solución. Javier Gutiérrez, está aquí a nuestro lado. Javier Gutiérrez Puebla es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son el análisis de accesibilidad basado en herramientas SIC y el análisis de las pautas de movilidad urbana. Ha escrito diversas monografías y artículos en revistas internacionales y ha dirigido numerosos proyectos de investigación financiados por la Comunidad Europea, la Administración Central, la Comunidad Autónoma de Madrid y diversas empresas e instituciones. Tiene una amplia experiencia docente sobre transporte y sistemas de información geográfica en licenciatura, no sé si esto lo estoy diciendo especialmente bien, posgrado y doctorado. Ha sido director del curso de posgrado experto en sistemas de información geográfica de la Escuela Complutense de Madrid.
Y creo que nos falta presentar a un último componente de la mesa, al que además aprovecho a dar las gracias por habernos invitado. Él es Industry Manager Executive Business de ESRI y bueno, gracias a él, Aymar está aquí de alguna manera presente en la sala. Francisco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, máster del PIDD, Programa Integral de Desarrollo de Negocio por ESIC, director de cuentas de la consultora de Nielsen Company durante 22 años y actualmente Industry Manager Executive de ESRI España. Yo creo que ya están hechas las presentaciones y si os parece vamos a comenzar con la mesa redonda y en un primer momento creo que podríamos lanzar una pregunta un poco a todos los expertos que tenemos en la mesa para que nos expliquen desde su empresa cómo están abordando en estos momentos el Big Data. Pues podéis empezar, pues José Manuel, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Sí. Hacemos una cosa, si os parece, como la pregunta está en principio es para todos, terminamos así el turno y empezamos conmigo otra vez, con otra pregunta. Perfecto. Bueno, pues os cuento un poco desde BBVA y especialmente desde el Centro de Innovación, que es donde estoy trabajando. Hay una apuesta muy clara por empezar a aplicar Big Data no solo a los usos más o menos tradicionales, los primeros usos que son más evidentes, sino que lo que se va apostando es un poco por implementar este tipo de tecnologías y mecánicas dentro de la mayoría de los proyectos que se están lanzando de manera transversal. Al final lo que vamos a considerar es que Big Data es una herramienta más que puede aportar dentro de cada iniciativa que se lance dentro del banco. Además ya sabéis, y porque hizo mucho ruido hace unos meses cuando el presidente de BBVA decía que BBVA dentro de unos años sería una empresa de software, o sea, la apuesta por la transformación digital es clara, o sea, no es, y os lo digo también viviéndolo desde dentro, que muchas veces es distinto a cómo se percibe desde fuera. O sea, sí que se empiezan a ver mecánicas de, oye, vamos a trabajar en el sentido de transformarnos en una empresa totalmente digital, una empresa de software, y claro, si cambiamos de paradigma y empezamos a pensar así, apostar por el Big Data, pues está clarísimo que hay que hacerlo. Y no solo para proyectos de Big Data, que era un poco lo que se vivía hace unos años, sino, oye, vamos a implementar Big Data dentro, que aporte valor dentro de cada proyecto, dentro de cada iniciativa que se lance. Y dentro de ese cambio hay como tres, yo creo que hay tres apuestas claras y quizás lo que se está haciendo un especial esfuerzo y creo que es muy valioso y que se percibe tanto dentro como fuera, es en gestionar o en abrir parte de los recursos del banco y apostar por la Open Innovation, por la innovación abierta, la co-creación, la apertura de datos, es decir, que el Big Data no solo se explote dentro de la propia empresa, sino que se abra pues, para que terceros puedan aportar valor y se pueda generar nuevo valor, nueva riqueza en función de los datos que el banco tiene. Hace unos meses se lanzó un Datathon, que era una experiencia en la que se iba a abrir un volumen importantísimo de datos sobre consumo en comercios y como resultado de ese Datathon se generaron decenas de proyectos, algunos interesantísimos, muchos relacionados con lo que es el negocio puro y duro, pero otros también pues, relacionados con el mundo de la educación, la geolocalización, la visualización de datos, que además tiene tanta importancia que en algunas iniciativas para startups como el Open Talent que se lanzó hace poco a nivel global, una de las categorías era la de Big Data. O sea, no vamos a centrarnos solo en el tema fintech, tema bancario, sino vamos a ver qué es capaz de hacer la gente a nivel de Big Data. Y yo creo que esa es una de las aportaciones que está generando más interés tanto dentro como fuera. O sea, apostar por la Open Innovation, aparte de otros usos más habituales del Big Data, como pueden ser el uso dentro de los propios proyectos o, por ejemplo, la oferta de herramientas basadas en Big Data para terceros, en este caso para los comerciantes. No sé si sabéis que el año pasado, creo que fue el año siguiente, a finales de 2014, BBVA adquirió una empresa de Big Data que era Madiva, que es una startup española pequeñita que precisamente lo que pretende es eso, explorar nuevos campos en los que usar Big Data. Y también lanzó hay una empresa, de hecho BBVA Data y Analytics, que muchos de aquí conocéis, que es del grupo BBVA y que precisamente lo que busca es nuevos modelos de negocio basados en el Big Data. En este caso,
para ofertarlos a clientes, a terceros que puedan aprovechar los datos que ellos mismos generan, que creo que es un frente de crecimiento bastante interesante. Y no sé si Javier... Bueno, si te parece vamos dando paso al resto de los componentes de la mesa porque tenemos muchas preguntas y así podemos contestarlas o intentar contestarlas todas. Pues yo creo que le toca a Javier, ¿no? Bien, buenos días a todos. Estoy rodeado, tengo a la derecha y a la izquierda a representantes de empresas que son grandes productores de datos, BBVA, tarjetas de crédito de Telefónica, con llamadas de móviles. La perspectiva nuestra es una perspectiva distinta, es una perspectiva de usuarios de Big Data. En concreto, desde la universidad, en el caso de SEA Complutense, para actividades de investigación. Nosotros trabajamos fundamentalmente en temas de transporte, movilidad, y nos hemos encontrado con que Big Data nos permite investigar las cosas de transporte y movilidad de forma nueva. Cuando hablamos de Big Data hablamos de datos masivos, es la traducción más habitual, cantidades ingentes de información que se va generando, pero estos datos masivos también tienen otras características, es decir, hay una diferencia cualitativa con respecto a la información convencional, datos convencionales. Y esto precisamente es lo que nos permite investigar sobre transporte y movilidad, sobre cuestiones que de otra forma no podríamos atisbar, no podríamos explorar. Son datos que se caracterizan por tener una muy alta resolución temporal, podemos saber lo que pasa en tiempo real, y también una muy alta resolución espacial. Son una combinación muy interesante para aquellos que queremos sacar partido de este tipo de datos. Nosotros estamos, por ejemplo, para venir para acá, hemos pasado, por lo menos los que venimos por M40, por un atasco bastante considerable con Twitter, con redes sociales, ¿no? Y te descargas en tiempo real lo que está pasando, lo que están diciendo sobre el atasco de Madrid. Bueno, pues eso antes era algo realmente impensable. Una dificultad grande que nos encontramos los que tratamos con este tipo de datos es el sesgo de los datos. Son datos siempre sesgados. Es decir, que bueno, pues tenemos datos de telefonía, que todo el mundo tiene su teléfono móvil, ahí tenemos un sesgo menor, pero siempre hay gente que utiliza en mayor o menor medida el móvil. Es decir, que una llamada no es una persona, hay que de alguna forma procesar, depurar esa información. Y en otros casos, pues el sesgo aún es mayor. Hace un momento hablaba de redes sociales, hablaba de Twitter. ¿Cuánta gente está de alta en España en Twitter? Pues bueno, es un porcentaje que no está mal, creo que es en torno al 30%, pero ¿cuántos lo utilizan realmente? Es un porcentaje bastante más bajo. Si utilizamos esta fuente, pues habrá que ver cómo podemos compensar el sesgo con otro tipo de fuentes. Nosotros en concreto, como decía antes, trabajamos sobre todo sobre temas de movilidad. Bueno, pues hay datos de telefonía móvil, de tarjetas de crédito que nos dan ese tipo de información, pero también otros datos como por ejemplo la tarjeta inteligente de transporte, donde cuando tú entras pues estás de alguna forma fichando, te está reconociendo que has tomado ese bus o ese metro en ese determinado lugar y en ese determinado momento. También datos de Twitter, como comentaba antes, podemos seguir a los tuiteros y por lo tanto tenemos idea de las pautas de movilidad de este grupo de población. También, por ejemplo, redes de fotografías geolocalizadas como Panoramio, que nos dan una información muy útil sobre la movilidad de los turistas en las ciudades. O también, por ejemplo, datos de TomTom ya procesados que nos permiten conocer con detalle el comportamiento del tráfico, la congestión, con datos históricos en las ciudades. Por lo tanto, creo que nos encontramos con unos datos que tienen características nuevas y que su tratamiento pues, representa unas oportunidades muy interesantes, pero también ese volumen de datos supone un reto para su tratamiento. Bueno, creo que le toca a Carmen ahora. Hola, buenos días a todos. Encantada de compartir con vosotros esta sesión. Y bueno, desde Telefónica, como ocurre con el resto de los operadores de telecomunicaciones, pues bueno, como os podéis imaginar, son compañías que son compañías de información, ¿no? O sea, que son, digamos, nativas digitales, compañías de Internet, así que
la explosión del Big Data ha llegado ya hace unos años de manera natural, ¿no?, a todo este tipo de compañías. Y entonces lo que ha supuesto en realidad pues ha sido una revolución en los sistemas de información, una transformación digital de la empresa, como comentaba el compañero, y una manera de ver el negocio basada en los datos y en la inteligencia de negocio, ¿no? Y entonces todo eso se ha traducido a pues una transformación en sistemas y en la inteligencia y a conseguir unos mejores servicios para los clientes y unos mejores servicios en general en la sociedad para aplicar estas tecnologías y que, digamos, se transmite como esta evolución tecnológica para mejorar nuestras vidas, ¿no? El Big Data lo que ha traído pues es básicamente dos paradigmas de cambio muy importantes. Uno referente a sistemas, que ha cambiado el paradigma de computación, la manera de computación, ¿no?, basada ya en sistemas distribuidos de procesamiento en paralelo, y unos sistemas muy económicos que han dado una gran potencia de cálculo, ¿no? Y eso ha dado un montón de posibilidades a la inteligencia de negocio. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, estos sistemas tradicionales que teníamos de inteligencia de negocio, que estaban basados en unas tablas de datos estructurados, bien geolocalizados, todo muy normalizado, pues digamos, se ha perdido el foco ya en ese tipo de datos y ahora lo que tiene más valor es tener muchos datos, porque si tienes muchos datos y las fuentes de datos son independientes, simplemente un cruce estadístico que te lo permite esta potencia de computación, un cruce entre fuentes independientes de datos ya te permite obtener el mejor dato, ¿no? Y eso ha sido un salto cualitativo, ¿no?, porque se ha perdido ya el foco en la perfección de la calidad del dato. Y el segundo cambio de paradigma, que creo que ha venido con el Big Data, es un cambio de paradigma en el método científico de obtener conocimiento a partir de los datos. Entonces, en principio, es lo que llaman el cuarto paradigma, ¿no?, porque en principio aprendíamos de la experimentación, luego aprendíamos de las teorías, que aplicaban bastante bien pues, a modelos, digamos, físicos. Luego, para ciencias biológicas o ciencias sociales o la economía, estas teorías claro, ya no aplicaban y nació el tercer paradigma de los modelos computacionales basados en modelos estadísticos. Y ahora lo que se está viendo es que ha habido un nuevo cambio en la modelización y lo que se evidencia como que es efectivo es el tratamiento masivo de los datos. Es decir, que se ha perdido el foco en los algoritmos y ha empezado el foco en los datos. Porque se tienen evidencias de que aunque los algoritmos no sean muy buenos, si los algoritmos se entrenan con muchísimos datos y se contrastan contra muchísimas fuentes, aunque los algoritmos no sean buenos, los resultados que dan son muy buenos. Y entonces pues eso también ha hecho perder el foco en los programas, ¿no? Para los que habéis estudiado computación, lo importante siempre era el programa, ¿no? Y los datos eran como algo que se metía y luego daba unos resultados, ¿no? Y ahora lo importante no son los programas, lo importante son los datos. Así que yo creo que eso ha cambiado la manera de entender explotación de la información, ¿no? Y en Telefónica eso se ha traducido en un cambio en los sistemas. Entonces se ha hecho una inversión muy importante en centros de datos de Big Data. Se han establecido centros de datos en diferentes países. Aquí en Alcalá, en Madrid, tenemos un data center muy importante. Y luego también en el capital humano. Porque si este cambio tecnológico, este cambio de paradigma es tan radical, tan fuerte, tan potente, pues nos ha pillado, pues digamos, nos ha pillado demasiado deprisa y el capital humano se ve que es una clave para acometer este cambio de paradigma, ¿no? Entonces se ha hecho un esfuerzo en identificar los profesionales dentro y fuera de la compañía, en identificar también este tipo de iniciativas de desarrollo y abrir esa apertura de tecnología a otras empresas y bueno, y ese es el cambio de paradigma que estamos viendo que ocurre desde Telefónica, ¿no? Y yo en particular pertenezco al área de geomarketing y nosotros participamos en esta transformación aportando las coordenadas, la localización, porque la localización también va a introducir una revolución en este cambio de paradigma,
La variable geográfica, las coordenadas, no son una variable más en el tipo de datos, porque indican dónde ocurren las cosas, ¿no? Y entonces te permite cruzar y correlacionar todo tipo de datos. Entonces, la variable espacial va a permitir hacer un tipo de operaciones y análisis que no existen, digamos, en las operaciones de inteligencia de negocio tradicional. Todos los datos cada vez van a estar más geolocalizados y vamos a tener esa potencia de la variable espacial para correlacionar todos esos datos que aparentemente no están relacionados. Y bueno, yo creo que la variable geo tiene un punto muy importante, o va a tener un protagonismo muy importante en el Big Data, en la era del Big Data. Muy bien, gracias, Carmen. Pues yo creo que le toca el turno a Francisco. Bueno, aprovechando los comentarios que estaba haciendo Carmen, vosotros sabéis que ERRI es una compañía tecnológica, pero que aportamos es tecnología en el ámbito geográfico. Entonces, ligando perfectamente con lo que ella estaba diciendo, nosotros consideramos que una muy buena solución para manejar el Big Data, una cantidad de datos muy importante, datos estructurados, datos no estructurados, fuentes diversas, es el punto geográfico, es decir, el punto común de todos ellos es el ámbito geográfico. Con lo cual, nosotros lo que estamos trabajando es en aportar tecnología que vaya en ese sentido, que tenga la posibilidad de ayudar a desarrollar la capacidad analítica de todos esos datos desde el punto de vista geográfico. Para ello, pues bueno, tenemos una serie de herramientas, lo que llamamos las GIS Tools for Hadoop, que nos permiten integrar directamente con el entorno para poder analizar. Son herramientas gratuitas que podéis encontrar en plataformas colaborativas como GitHub, y que los grupos de desarrolladores y demás utilizan para todo ello. Pero lo más importante de todo esto es que al final el Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de datos totalmente diversos, y lo importante de todos ellos no es tener muchos, sino es saber interpretarlos. Al final es tomar decisiones en base a algo concreto, que es lo que te aportan los datos. Y en esa línea es en la que estamos desarrollando toda esa capacidad analítica a partir del punto geográfico, que consideramos que es la parte más básica. Bueno, gracias, Francisco. Le toca a César Aguado en esta primera ronda. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a coger un poco lo que han ido diciendo mis compañeros y voy a aprovecharme de ello. Nosotros, como empresa tecnológica y dedicada al análisis de la información, hemos ido evolucionando en función de cómo ha ido evolucionando el mercado y las necesidades del negocio. En este sentido, pues MicroStrategy lo que ha hecho en los últimos años ha sido evolucionar de esos datos estructurados, que éramos capaces de mover grandes volúmenes de información, a ofrecer herramientas que sean capaces de conectarse a cualquier fuente de datos que haya en cualquier empresa, tanto interna como externa, la información, poder cruzar esa información incluso en tiempo real y dar las herramientas analíticas y de data discovery para que los usuarios de negocios sean capaces de interpretar esa información. Además, cruzándola o permitiendo el obtener información de análisis predictivos que puedan definir patrones, etcétera, etcétera. Entonces, MicroStrategy ha ido aportando esa solución tecnológica que ayuda a las empresas, en concreto a las dos empresas que han hablado anteriormente, son clientes de MicroStrategy que la utilizan tanto en el uso interno para temas más estructurados como los no estructurados para poder obtener esa información y conjuntamente con la información que nos proporciona ERRI o con las capacidades de integración con ERRI, poder ofrecer esa información de una manera mucho más visual y que el usuario sea capaz de interpretarla y tomar unas decisiones de manera mucho más inmediata. Muy bien, pues cierra esta primera ronda, Antonio. Hola, buenos días. No sé si conocéis a DataCentric. DataCentric es una consultora, una agencia de base de datos. Somos partners de contenidos de ERRI y es una empresa con muchos años de historia y hemos vivido un proceso de transformación digital los últimos 5 o 10 años. Y para nosotros toda esta historia del Big Data es, por decirlo de alguna manera, una pata más de la transformación digital. Nosotros, por entenderlo de alguna manera, nuestro trabajo es procesar miles de fuentes de información, consolidarlo en ficheros muy estructurados para luego proveer esos contenidos en formato plug and play a compañías que los utilizan para integrarlos en sus CRM, sistema de información, buscadores, etcétera, etcétera. Estamos muy ubicados en 3 tipos de datos: datos geográficos, datos de empresas y datos de consumidores. Lo más radical que está pasando es que llevábamos 10 años para hacer una migración de Oracle, pasando de sistemas como FoxPro, Progress, etcétera, etcétera, a ir a una tecnología muy monolítica como Oracle,
y en los últimos 2-3 años nos hemos visto obligados y encantados también, sin darnos cuenta, de adoptar todo tipo de tecnologías como Hive, Cassandra, Elasticsearch, Solr. Esto es necesario porque cada vez se producen más datos y no hay tiempo para procesarlos con las tecnologías tradicionales. Es alucinante lo que está pasando porque cada año podemos procesar el doble, el triple de información con la mitad de gasto, ¿vale? ¿En qué es en lo que más impacta esto? Yo creo que lo que más impacta es en la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Tenemos que hacer convivir generaciones que llevan sistemas en Oracle con generaciones que están llevando sistemas en Elasticsearch o Solr. Entonces es muy difícil hacer convivir esos dos universos dentro de la misma empresa, ¿vale? Así como innovación práctica que estamos haciendo en DataCentric, pues estamos utilizando tecnología Big Data apoyada sobre callejero del INE, catastros, para hacer un georreferenciador, geopoliticador de direcciones, ultra rápido, orientado a hacer procesos de golden record en tiempo real y orientado a poder dar la velocidad del predictive analytics que hay hoy en día. Muy bien, pues yo creo que hemos terminado esta primera ronda. La organización muy generosamente no nos ha pedido nada. Hasta el último minuto me han dicho esto tiene que terminar a las 11. Ha habido una señorita y ha dicho esto tiene que terminar a las 11. Entonces, como teníamos preparadas una serie de preguntas... ¡Ay! Si no quiere. Teníamos preparadas una serie de preguntas, pero la verdad es que somos bastante gente en la mesa y yo creo que además lo que nos interesa, creo que a todos vosotros, y porque además no hay nada más que ver la sala, es decir, el tema es muy interesante y la mesa es muy interesante porque esto está muy lleno. Lo que queremos aprender, yo lo que voy a sugeriros es que dejemos un huequito al final pues para preguntas del público, para que podamos interactuar entre las personas de la mesa. Entonces vamos a hacer una cosa que es reunir dos preguntas en una, si os parece bien. Perdonad, es la alergia. Me gustaría que cada uno de los expertos de la mesa nos dijera de forma más o menos breve, ya sé que es muy difícil hacer las cosas breves cuando se habla de temas tan complejos, pero me gustaría preguntaros dos cosas. A ver si podemos decir muy brevemente cuáles creemos que son las tendencias actuales del Big Data, que por dónde va el tema, a ver si somos capaces de resumirlo. Y luego, por otra parte, una pregunta que me parece como usuaria muy interesante, es decir, ¿dónde está el principal problema cuando se quiere trabajar con Big Data? ¿Dónde lo habéis encontrado en vuestras respectivas organizaciones o incluso en las empresas clientes en las que estáis implementando este tipo de herramientas y de procesos? Hacemos ahora lo contrario, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por Antonio. Os recuerdo que hay dos preguntas y vamos a ver si las contestamos de forma bastante concreta. Tendencias y luego barreras. Por ejemplo. Pues tendencias es, por primera vez, a mí hay una cosa que me fascina, que es abrir El País el domingo y que mi mujer pueda leer a qué me dedico yo. Y de repente se está hablando en los redes y que lo lea y que lo entienda. Que quede tranquila. Sí. Hasta yo aquí en casa hago mapas y me dicen, trabajas con datos, la historia. Hay una tendencia que lo hablábamos antes en el desayuno. Lo principal es que el mundo se ha vuelto social. Somos muy sociales, todo el mundo tiene el smartphone en el bolsillo y hacemos de todo. Dices, pues no alquilas un coche, llamas un BlaBlaCar, hay infinidad de aplicaciones sociales que hacen que eso se estén generando muchos datos. Eso acarrea otra cosa, que es una cosa que ha pasado toda la historia, que es lo que yo llamo la paranoia del gran hermano, ¿vale? Entonces, Big Data faltaría una letra, están las famosas 4 Vs, pero faltaría una cuarta, que sería: la sociedad está paranoica porque no sabemos qué hacemos con los datos, ¿vale? Eso, para mí, hay una tendencia clara a gente que protege su privacidad, gente que no protege su privacidad. Y pues la gente que no protege su privacidad están accediendo a toda una gama de servicios premium basados en yo te doy servicios, tú me das datos. Con esos datos saco insight y con ese insight mejoro las ofertas a otros clientes que sí que son de pago. Es muy bonito cómo están los usuarios jóvenes, los millennials, los nativos digitales, están adoptando todo ese modelo freemium y les da exactamente igual la privacidad, y como la gente mayor es algo más reacia a dejar sus datos.
Otra tendencia que está sucediendo es que exactamente qué pasó al final de los 90, los compradores de Big Data son los mismos que los compradores de CRMs. ¿Vale? Entonces, si se miran las dos historias, se observa un paralelismo absoluto y al final hay muchísima inversión en tecnología, cuando al final lo que estamos hablando es de datos y de tomar mejores decisiones dentro de las organizaciones. ¿Vale? Entonces, otra tendencia, una sería lo social, otra tendencia sería lo social, la privacidad y los grandes gastos en tecnología que, desde mi humilde punto de vista, a veces pierden los objetivos reales de negocio. Muy bien, pues César, dos preguntas. Bueno, has contestado la barrera. Yo creo que tú has contestado una, me estoy dando cuenta. He contestado la de No, pero tendencias. a ver si muy brevemente puedes decirnos cuál es el principal problema que tú crees que nos encontramos a la hora de trabajar con Big Data. Lo mismo, barreras de privacy y compliance, es legal coger datos de Internet para analizarlos, es legal, todavía no se sabe si es legal analizar. El aspecto legal. El ¿no? aspecto legal es una incertidumbre absoluta y elegir si te quedas con Cassandra o con Elasticsearch, dices, a veces es muy difícil elegir, dices, porque son tecnologías que no sabemos si van a cambiar dentro de 10 años. Y dices, para una compañía lo esencial es poder amortizar sus inversiones en tecnología en 10, 15 años, y sinceramente ahora yo estoy preocupadísimo porque no sé si las tecnologías que estoy usando hoy en día, dentro de 5 años, van a estar sostenidas por los fabricantes. Muy bien. Pues nada, César, tu turno. Muy bien. A ver, nosotros desde el lado de la tecnología de analítica lo que estamos encontrando es que la mayoría de nuestros clientes almacenan muchísima información y todos quieren hacer análisis de la misma. Eso es principalmente o básicamente lo que todo es la tendencia natural, a coger mucha información y analizarla. Y la barrera es que no sabemos qué conseguir con ella. O sea, nos encontramos en la situación que muchos clientes a mí me dicen, bueno, yo ya tengo los datos, ¿y ahora qué hacemos? Digo, no, eso lo tendrás que saber tú, que eres el que conoces tu negocio. Entonces, yo creo que la barrera principal en este sentido es el tener el conocimiento del negocio, y yo creo que lo comentaba antes Carmen también, las personas adecuadas para a veces hacer ese tipo de análisis. Y eso es lo que nos está encontrando en la barrera principal. Indudablemente temas tecnológicos existen y la evolución de los mismos hace que cada vez seamos capaces de mover la información mucho más rápida y más ligera y dar esas capacidades, pero nos encontramos otro tipo de limitaciones que no son solo las tecnológicas, sino que están dentro de las propias empresas. Que tenemos que aprender a hacer las preguntas adecuadas, saber cuáles son las preguntas adecuadas a las que tenemos que contestar con el Big Data, ¿no? Estoy completamente de acuerdo porque a mí me pasa. Francisco. Bueno, de forma sencilla, yo creo que la principal tendencia que hay ahora mismo es la digitalización de todo. Es decir, cualquier proceso, cualquier contenido, cualquier información se digitaliza. Hoy en día, la tendencia principal que queda, y cualquier foro que podamos acudir a hablar de todo este tema, es el Internet de las cosas, ¿no? Es decir, todo está digitalizado y esa yo creo que es la principal tendencia con la que se enfrentan las empresas. Esto, si lo digo un poco con el tema de las barreras, yo creo que la principal barrera que se encuentra en una empresa es el desconocimiento de todos los datos que puede utilizar. Un poco ligando con lo que decíamos anteriormente. Tenemos muchas cosas que no sabemos para qué sirven. Entonces, hay que analizar, hay que entender y hay que tomar decisiones. Por otro lado, tampoco hay un desconocimiento fuerte de la tecnología que te puede ayudar a poder analizar y poder trabajar con todas las fuentes diferentes, ¿no? Por lo cual es otra barrera adicional. Temas de inversiones. Las empresas, con todo este periodo de crisis que hemos pasado y demás, pues han sido muy reacias a invertir en ciertas cosas y bueno, pues es una barrera adicional para poder desarrollar todo este proceso de entender esta información. Y luego también es cierto que hay siempre un mal entendimiento entre la parte de negocio y la parte técnica, con lo cual también dificulta poder manejar todas estas fuentes de información. Muy bien, pues Carmen. Además, vosotros, entiendo que una empresa tan grande como Telefónica, como puede pasar en BBVA, debe haber mucha gente trabajando en saber qué es lo que tenemos que preguntarnos y para qué sirve la información que vamos obteniendo, ¿no? Sí. ¿O se tiene claro desde primer momento? No, yo creo que, bueno, como decíamos, esta revolución llega muy deprisa, ¿no? Como comentaba Javier, cada vez somos más sociales y interactuamos más y cada vez, por lo tanto, todos somos más deprisa, ¿no? Entonces, evidentemente es un reto, efectivamente, es
anticiparse a lo que viene, ¿no? Es precisamente eso, y eso es difícil de saber. Yo, desde el punto de vista del caos, os diría que así como la meteorología no se puede predecir, pues tampoco podemos predecir exactamente qué va a pasar, ¿no? Entonces es algo con lo que nos encontramos, a lo que no vamos a poder dar respuesta y lo vamos a ir viendo sobre el camino, ¿no? Yo, como principales tendencias que veo con la llegada del Big Data es empezar a poder incorporar o a pensar que se puede incorporar las técnicas de inteligencia artificial a la inteligencia de negocio. Entonces a mí se me parece que va a ser una revolución, ¿no? Y la inteligencia artificial que se está haciendo realidad gracias a pues, estos cambios de paradigma, ¿no? Y esta gran cantidad de datos que hay, pues yo creo que va a tener mucho que decir en los próximos datos en los próximos años y que sí que se incorporará a los procesos de inteligencia de negocio. Y como principales barreras, lo que veo es efectivamente la barrera legal y la educación. Yo creo que la preparación de profesionales es una barrera con la que nos encontramos que bueno, se está pidiendo un esfuerzo a la sociedad de que empiece también a participar y a ver cómo resolvemos esto. Muy bien, pues Javier, tendencias, retos o barreras o problemas. Estamos rodeados de multitud de sensores cuando estamos haciendo nuestras actividades en la ciudad y vamos también con dispositivos que estamos utilizando, dejamos la huella digital por todas partes y hay una producción ingente de información. Se calcula que cada 2 años se duplica la cantidad de datos. De manera que una primera cuestión, una primera tendencia clara es que vamos a tener cantidades inmensas de información a procesar en los siguientes años y que esto afecta a la empresa privada y afecta también a la administración pública y afecta por supuesto a los ciudadanos, ¿no? Antes se comentaba, algunos ciudadanos están dispuestos a ceder su información a empresas que pueden explotarla a cambio de servicios. ¿Estarían también dispuestos a ceder esa información a la administración? Bueno, es una pregunta, es decir, que posiblemente no nos importa que Google sepa todo de nosotros o Facebook. Sin embargo, la administración pública intentamos que no sepa nada de nosotros o que sepan lo menos posible, ¿no? En el caso de Google Maps, creo que todos tenemos Google Maps en el smartphone, nos estamos moviendo, está siguiendo nuestras rutas día a día, en Location History todo eso se almacena. Y no solamente eso, sino que Google nos dice ahora tienes 28 minutos para llegar a casa o 28 minutos para llegar al trabajo. Es una cierta intromisión en la vida de uno, pero lo más gordo es cuando reservas un billete de avión, sacas la tarjeta de embarque y te dice mañana sal de tu casa a las 7 porque tienes que estar en el aeropuerto a las 8:10. ¿Eso lo admitiríamos para la administración? Yo creo que difícilmente, ¿no? Por otra parte, esto, como se decía antes, es muy diferente según grupos de población. Es decir, para la gente joven es mucho más frecuente, la gente mayor menos, lo cual introduce un sesgo muy importante. Afecta a todos los sectores. Por ejemplo, el sector del turismo es un sector muy claro, ¿no? Donde en el contexto de la web 2.0 pues la gente está dispuesta a opinar, a valorar, hay cada vez más información que está generada por los propios usuarios, también a utilizar Twitter y a utilizar pues, un conjunto de digamos que fuentes alternativas, como por ejemplo el Foursquare, utilizan la tarjeta de crédito. Estamos, digamos que, con una información creciente y esto afecta, como decía, fundamentalmente al mundo de la empresa, pero también al mundo de la administración y al mundo de la producción de datos. El otro día tuvimos unas sesiones sobre el censo de 2021 con el INE. Y en el caso del INE nos decía, bueno, hacemos el censo de viviendas y tradicionalmente preguntamos a los propietarios de viviendas si la vivienda es principal, secundaria o está vacía. ¿Para qué vamos a preguntar eso? Si nos lo dicen los consumos de las compañías eléctricas. En función del tipo de consumo podemos clasificar de forma objetiva esas viviendas. También tradicionalmente se preguntaba sobre las pautas de movilidad de la población, en los movimientos al trabajo y los movimientos a la escuela. ¿Para qué vamos a preguntarnos si tenemos datos de telefonía móvil a partir de los cuales podemos
reducir ese tipo de movimientos recurrentes. Es decir, que yo creo que las tendencias de cambio, como decía antes, pues afectarán no solamente a la empresa privada, sino también a la propia administración en tanto que productora de información. Y en cuanto a barreras, además de las que se han señalado anteriormente, pues yo quería señalar la de las dificultades de acceso a estos Big Data geolocalizados. En algunos casos el acceso pues, es gratuito, se puede descargar una información de la por ejemplo con Panoramio, fotografías geolocalizadas, o te puedes descargar tweets. En otros casos pues, son compañías que están generando información, como se decía antes, pues, el valor de los datos es importantísimo y pues, a veces venden la información, a veces no la venden, con lo cual pues, los que trabajamos sobre todo en el mundo de la investigación, con Big Data, pues tenemos a veces problemas a través de entrar al Big Data por la información, por los datos. Pues voy a intentar ser muy breve, aunque a mí particularmente la parte de tendencias es quizás la que más me gusta, porque nos da un poco de información de cómo va a funcionar el mundo dentro de 5, 10, 15 años. Entonces es muy interesante para ver cómo va a cambiar la sociedad. Mi sensación es que la principal tendencia es la integración de Big Data de forma orgánica en las empresas, de manera que permita acelerar otras tecnologías. Yo creo que Big Data ha tenido su evolución, ya creo que estamos en una fase de cierta madurez, y lo que falta es construir sobre eso, sobre esa herramienta que ahora ya tenemos, empezar a sacar preguntas, que es un poco el reto principal, y sobre eso acelerar otras tecnologías. Y yendo un poco más allá de Internet of Things, que comentaba Francisco, yo casi lo veo más potente orientado al Internet of Everything, que comenta muchas veces Cisco, o el todo conectado. O sea, la idea es, si tenemos conectadas personas, datos, dispositivos, procesos, vamos a sacar información, vamos a cruzarla, vamos a sacar conocimiento y vamos a acelerar otras tecnologías con ese conocimiento. O sea, enlazando un poco también con lo que comentaba Carmen, el tema de la computación cognitiva, o sea, todo el tema de Watson, empezar a que las propias máquinas empiecen a sacar conclusiones a partir de cantidades ingentes de datos. Estamos viendo, el otro día leía el caso del primer, no sé si al final ha sido el primer descubrimiento, pero un descubrimiento científico que ha hecho una máquina, que prácticamente lo hace, pues si tenéis curiosidad del tema de las planarias. Es un descubrimiento científico con el que los científicos estaban intentando buscar una explicación al comportamiento de unos invertebrados y no daban con la clave, con los genes que lo producieron. Pues precisamente mezclando grandes cantidades de datos de muchísimas fuentes y aplicando técnicas de computación cognitiva han llegado a sacar un poco conclusiones sobre por qué se produce eso. Entonces vemos que las propias máquinas empiezan a hacer descubrimientos, es un paso importante en todo este tipo de cosas. ¿Qué más? Aplicaciones de visualización novedosas. O sea, hace poco veía también cómo se empezaban a generar aplicaciones de realidad virtual para visualización de datos, que es interesantísimo también. Otra tendencia que creo que es importante es la de empezar y ya se está empezando a hablar de personas como sensores. O sea, cada persona cada uno de los que estamos aquí, aparte de utilizar dispositivos como las máquinas de fichar en la entrada o los aparatos que tenemos nuestro propio móvil y generamos información, el Quantify Self. Tenemos datos personales, datos de actividad, de comportamiento, somos fuentes de información. Pues empezar a trabajar con las personas como sensores de manera que podamos aportar conocimiento que puedan utilizar en su vida, que va a ser un paso importante. Y enlazando con eso hay una tendencia que creo que es interesante que planteaba Gartner para el año que viene y el siguiente, que es que la gente empiece a cuantificar cuánto valen sus datos. Si yo tengo información, yo soy un sensor y genero información valiosa, ¿cuánto vale la información que yo estoy generando? Y si sé cuánto vale, puedo venderla, puedo alquilarla, puedo subastarla. O sea, el tema de subastar los propios datos masivos que genera una persona o una empresa. Creo que es una tendencia interesante. Y la última, por ponerla así encima de la mesa, creo que también va a ser importante para los próximos años, que las empresas empiecen a crear plataformas abiertas para publicar sus datos. Al final se habla mucho de que los más apps de datos o de APIs van a ser la nueva forma de hacer sinergias entre empresas. Igual la información que yo tengo por sí sola no tiene valor o tiene poco, pero si la junto, por ejemplo, con Telefónica o la mezclo con las funcionalidades que ofrece Esri, pues sacar más valor. O sea, es la típica situación de que el valor del todo es mayor que la suma de las partes. Creo que va a ser una tendencia interesante. Y como barrera, y yendo ya más al tema financiero y de seguros, creo que la principal barrera va a ser sobre todo gestionar el hype y llegar a un nivel de madurez en el que saltar al Big Data
no sea un tema, un salto de fe. O sea, igual en BBVA lo tenemos más asimilado, pero cuando vas sobre todo a banca pequeña, empresas de seguros tradicionales, que son empresas que tienen algunos decenas o cientos de años, al final tienen un legacy detrás y tienen una tendencia tradicional que les impide dar el salto. Ahora mismo hay como un 25% de empresas de finanzas y seguros que ya están haciendo cosas en Big Data, pero son un 25%. Se dice que los próximos 2 años van a llegar a un 40%, pero aún así sigue siendo poco. Y es por eso, por dar ese salto y que se tenga la percepción de que no es una moda o una tendencia o algo que hay que hacer porque sí, sino que aporta un valor real dentro de la empresa. Muy bien, pues vamos a por otro de los temas que teníamos previstos, que es el tema del Business Intelligence. La pregunta sería, ¿qué papel juega esta tecnología y qué nos puede aportar? Y yo creo que casi vamos a cambiar el ritmo de las preguntas y que esto lo conteste César Aguado, que ya que su empresa se dedica precisamente a esto. Sí, casi a mí me gustaría más escuchar lo que dicen los clientes de lo que les aportaría, y luego yo te lo rebato. Pues perfecto, tú mandas. No. César dice que quiere escuchar a los clientes, o sea que si queréis empezamos, me parece fenomenal. Si queréis empezamos por vosotros, por los clientes de alguna manera. ¿Qué os aporta o qué creéis que os aporta a vosotros y qué nos puede aportar en general a las empresas, a las organizaciones, a la administración, el Business Intelligence? A mí me gustaría comentar un poquito, en esto que hemos hablado de tendencias, me gustaría comentar un poco también una tendencia que me parece interesante, que es el cambio del concepto de dato, ¿no? Que nosotros cuando estamos hablando de datos estamos todos pensando en datos alfanuméricos y yo creo que eso va a cambiar, ¿no? El concepto de dato ya va a ser una cosa que va a estar geolocalizado, por supuesto, y ya no va a ser un dato alfanumérico, quizás es unas palabras en lenguaje natural escritas o una conversación hablada o una imagen que se ve o un vídeo o no sé. Yo creo que un poco el futuro va a ser pues, tener unos datos en el espacio, una especie de realidad aumentada, ¿no? Que yo creo que hay que empezar a cambiar el concepto de dato. Muy importante eso. Sí. Bueno, y respecto al Business Intelligence. Respecto al Business Intelligence, pues bueno, no sé. El Business Intelligence como que, no sé, yo creo que tiene tres fases importantes, ¿no? Lo comentaba antes nuestra compañera, ¿no? Un poco es utilizar el Business Intelligence, proveer de las herramientas, las funcionalidades y la explotación o los procesos para extraer la inteligencia de negocio, digamos, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esa sería como una primera fase, la primera más importante de Business Intelligence, ¿no? Luego, como una segunda fase, está el poner ese Business Intelligence a disposición de toda la compañía. Eso es, entonces, pues, todos los sistemas de información, o digamos la tecnología web que se ha instaurado, ¿no? Pues la web es la plataforma universal de distribuir y de recoger información, pues poner esa herramienta dentro de las organizaciones para que toda la información fluya. Entonces, todos los empleados, desde el primero hasta el último, tienen toda la información para tomar la mejor decisión posible en su trabajo. Y también tienen las herramientas para reportar en directo y para enriquecer todos los datos operativos o de los clientes o de lo que sea en la compañía en tiempo real, ¿no? Esa sería como una segunda fase muy importante para mejorar la inteligencia de negocio de las compañías. Y la tercera es hacer que esos datos, digamos, pues un poco lo que estamos hablando del modelo de explotación del conocimiento, ¿no? Pues todos esos datos que en realidad pues también son propiedad de los clientes o son propiedad de la sociedad, ¿no? Porque el modelo de explotación del conocimiento que tenemos es un poco así, como muy capitalista, pero en realidad el conocimiento es algo compartido, es algo social, hacer que eso revierte a la sociedad, ¿no? Y se mejore el tráfico, se mejore la calidad de vida de las personas. Esa es un poco la tercera fase que yo creo que aporta el Business Intelligence. Muy bien, pues si te parece también desde el punto de vista... Yo salto, sí. Tú saltas, exacto. BBV. Pues a nivel de Business Intelligence yo creo que las oportunidades que se abren son muchísimas. Yo creo que por ser breve hay tres puntos en los que puede aportar muchísimo valor. El primero es en realizar operaciones masivas y muy rápidamente, que hasta hace poco pues, llevaba muchísimo tiempo, muchísima inversión. Pongo un caso en el tema de banca. Lo que se está acelerando muchísimo, por ejemplo, es la tasación masiva
y enganchando un poco con el tema de la geolocalización, la gestión masiva de carteras de inmuebles para la valoración. Pues eso era un proceso antes lento y arduo, había que mirar inmueble a inmueble, y ahora lo que se está haciendo es tomar decisiones a nivel masivo de grandes carteras. Otro tema interesante, que están afinando muchísimo los procesos. Yo creo que Business Intelligence nos permite afinar, refinar, hacer más ligeros, más lean los procesos de dentro de las organizaciones para conseguir mayor eficiencia y incluso modelarlos o predecir cómo determinados cambios pueden revertir o cuantitativamente o cualitativamente la calidad de la organización o del servicio al cliente o de los productos que se ofrecen. Yo creo que es otro tema bastante interesante. Y luego, en la parte más de conversación, más social, también nos puede aportar mucho en cómo las empresas se relacionan con las personas o con las conversaciones que se tienen en las redes sociales de los clientes o incluso dentro de las mismas organizaciones con los propios empleados. Al final lo que estamos haciendo es que la empresa, como un ente abstracto, participe de las conversaciones, escuche y sea más social, sea más relacional. Ese valor también lo está aportando y creo que es muy interesante, sobre todo en momentos como este, en el que están apareciendo nuevos perfiles de clientes que son interesantes para las empresas, y hay que hacer una fase previa antes de interactuar, que es escucharlos y conocerlos, que es un poco lo que está pasando con los millennials, que comentaba antes, creo que era Antonio. Son un perfil de usuario, de cliente muy interesante, pero que rompe mucho con el perfil que tenían tradicionalmente los clientes. Se puede decir de banca, pero de casi cualquier sector que hay ahora mismo, cualquier sector económico. Y el Business Intelligence le permite afinar esa relación y mejorar esa conversación con ellos. Muy bien, pues Francisco, ¿tú quieres aportar algo o pasamos? Bueno, yo simplemente incidiendo un poco en lo que decía Carmen antes, ¿no?, de la importancia de la geolocalización. Y nosotros lo que tratamos es de analizar el factor dónde. Si le queremos poner al Business Intelligence que te da unas claves para tomar decisiones, ponerle un factor dónde, que es el otro aspecto que cada vez coge más importancia y que quizás en el ámbito del sector privado es el más desconocido, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que debemos de ir cambiando poco a poco e ir haciendo un uso más intensivo de lo que es el factor geográfico, de lo que te puede aportar. Para ello tenemos tecnología suficiente para poderlo manejar, y lo que vamos es ir intentando innovar lo que es toda la parte de movilidad, tiempo real, que es otra de los factores importantes cuando se manejan datos, que puedas tomar decisiones y puedas reaccionar en un tiempo prácticamente real. Pero vamos, sobre todo destacar la importancia del factor dónde. Antonio. Para mí el concepto de Business Intelligence es muy amplio. Yo me quedo solamente en Business Intelligence, lo entiendo como la pata de visualización de datos. Creo que ahí el principal aportación de valor es ser capaces de visualizar datos en tiempo real para tomar mejores decisiones más rápido. Pues César. Sí, bueno, es un poco la tendencia en la que, por ejemplo, Microsoft ha ido evolucionando durante todos estos años. Es cierto que la evolución de las herramientas de Business Intelligence ha sido muy grande. Microsoft lleva 25 años en el mercado y, bueno, al principio lo utilizaban unos pocos usuarios, que eran los que conocían un poco esos sistemas y ahí se quedaba. Pero es verdad que la evolución ha ido que hoy por hoy, lo comentaba Carmen, todos los usuarios, la mayoría de los usuarios de una empresa tengan capacidad de tener esa información, de que se les traspase esa información, se democratice el uso de la información. Y algo que habéis comentado todos, que sea en tiempo real, eso es lo que estamos trabajando, que se pueda tener la información que se esté recogiendo de cualquier dispositivo o de cualquier elemento, que se analice la información en tiempo real y los usuarios la tengan. Y es algo también fundamental que Microsoft haya apostado, es en la movilidad, que lo pueda tener en cualquier sitio y en cualquier momento. Que desde un dispositivo móvil tú puedas en este momento tener la información de lo que esté ocurriendo con tus clientes o con todas las personas que están aquí. Y es un poco en lo que nosotros desde Microsoft estamos apostando, cada vez en poder coger información de más fuentes de datos, poder cruzar esa información que sea en tiempo real y que la tengas disponible en tu dispositivo en cualquier momento. Voy a haceros una pregunta, la vais a contestar mejor de lo que seguramente la voy a plantear yo, pero a ver, estamos hablando de que con el Big Data, con el Business Intelligence, etcétera, lo que estamos haciendo es trabajar con mucha información y de alguna manera es necesario ponerlo,
transparente para los profesionales de las organizaciones, es decir, para que todo el mundo podamos utilizar esa información en tiempo real. A mí se me ocurre una pregunta así sobre la marcha, que es la siguiente. ¿Son hoy en día las empresas y las organizaciones en general, porque claro, hay todo tipo de empresas y todo tipo de organizaciones, lo suficientemente transparentes como para que no tengamos problema de que nuestros trabajadores, nuestros empleados puedan disponer de una información que hasta ahora prácticamente solo se manejaba desde la dirección o desde los cuadros de dirección? Es decir, ¿encontráis que hay una barrera? ¿No la hay? ¿Os parece irrelevante? ¿Cómo tenemos que trabajar desde las empresas en ese sentido? Porque realmente la información en las empresas muchas veces se queda cautiva en unos puestos de dirección y pues, de alguna manera como te da miedo que la maneje todo el mundo, que todo el mundo conozca demasiados datos de tu negocio. No sé si podéis decir algo al respecto. La verdad es que cada vez, o sea, en principio era lo que ocurría, pero cada vez eso se está cambiando. O sea, ya realmente los usuarios ya empiezan a ser todos. Indudablemente no todos los usuarios van a tener toda la información, porque ni a veces la necesitan y no se necesita que complementen toda esa información. Y la otra tendencia que Microsoft ya ha ido apostando en los últimos años es en el tema de la seguridad de la información. Es cierto que cada vez la información es muy sensible, que la privacidad es importante y entonces el hecho de, bueno, lo estamos viendo con los ciberataques que se están ocurriendo en la mayoría de las empresas, Microsoft durante 25 años se ha dedicado solo y exclusivamente al Business Intelligence y desde hace 4 o 5 años ha desarrollado una pata paralela que es de seguridad, que es para poder tener controlado quién accede a la información, cuándo accede y que no tengas ciberataques y que puedas tener qué información se está yendo de la compañía, que son cosas que están ocurriendo. Entonces nosotros hemos ido trabajando de forma paralela en esa otra solución que además está lógicamente muy unida a lo que es nuestra herramienta de Business Intelligence para tener esa seguridad de la información. Muy bien. Somos suficientemente demócratas como para poder poner a disposición de los trabajadores de la empresa de información. Vamos a ver, creo que ya habíamos hablado un poquito antes de este tema, o seguimos hablando del tema de la importancia de la geolocalización de los datos en todos los procesos de Big Data, en todos los temas relativos a la Business Intelligence, y además me ha parecido muy interesante lo que antes ha dicho Carmen, de que tenemos que ir cambiando el concepto de lo que es el dato, ¿no? O sea, el dato parecía que era pues, una numérico, etcétera. ¿Qué podemos aportar más en el sentido de quiénes, cómo y cuándo deberíamos utilizar la geolocalización de los datos para nuestros negocios? Simplemente por aportar un dato, ¿no? Según estudios que se han hecho sobre todo el tema de datos y demás, prácticamente más del 80% de los datos que manejamos están geolocalizados, con lo cual te da un poco la idea de cuál es la importancia de la geolocalización. Lo que no tenemos tan desarrollado es la capacidad de analizar desde el punto de vista espacial. Francisco, ¿y crees que en general las empresas somos suficientemente conscientes ya de la importancia de la geolocalización de los datos? Yo creo que eso está cambiando mucho. Por lo menos la experiencia que vamos teniendo en los últimos años es que se empieza a ver la importancia de cambiar esa forma de ver los datos, de analizar el tema geográfico, y la verdad es que la experiencia no está siendo mala. De que sí que parece que hay un cambio de cultura que cuesta, pero que poco a poco se va imponiendo. Muy bien. Bueno, yo es que hablo como si fuera cliente, quiero decir, o sea, yo les pregunto como si fuera cliente, porque lo que pienso es un poco en las problemáticas que en el transcurso de la cotidianidad se dan pues, en mi empresa, ¿no? Que supongo que cada empresa tendrá las suyas propias, pero bueno, en Animarket la verdad es que de datos sabemos bastante, bueno, nos dedicamos a ello, en muy buena parte. Estoy mirando constantemente el reloj, pero me gustaría que quedara como un cuarto de hora o una cosa así para que pudiéramos... ¿Tenéis muchas preguntas que hacer? Sí. Sí. Vale, pues entonces vamos a hacer una última pregunta a la mesa y yo creo que ya si os parece damos paso a los señores y señoras que nos están acompañando. A mí me gustaría, es que esta me gusta mucho esta pregunta, a mí lo que me gustaría es que cada uno de los expertos de la mesa nos pusiera, también brevemente, un ejemplo de un caso propio o de algún cliente o de algún conocido o de alguna empresa que ellos conozcan bien, un caso de éxito en donde el Big Data y el Business Intelligence haya provocado un éxito muy claro o una transformación en la empresa con un ejemplo concreto que de alguna manera todos los no expertos también podamos
también podamos entender. ¿Quién empieza? Yo ya no me atrevo, o sea, que empiece que quiera. Pues tiene José Manuel. No, Javier, empieza Javier. Muy brevemente. Al final, lo que estamos viendo, y un poco ligando con lo que hablamos antes del tema geográfico, es que al final todo se puede geolocalizar y todo tiene interés en función del espacio en el que se geolocaliza. O sea, a nosotros como personas, como individuos, nos puede venir bien tener información de lo que está pasando en nuestro momento actual, en la posición en la que estamos, pero igual a un comerciante lo que le interesa es saber lo que se está moviendo en su barrio. O sea, si tiene una tienda, oye, pues que se está moviendo alrededor y que se está generando, que se están haciendo cosas muy interesantes, porque al final lo que se está haciendo es ofrecer herramientas y os pongo un ejemplo claro, un poco ligando con lo que comentaba Isabel. Se lanzó hace poco el proyecto Commerce 360, que es una herramienta para que los comerciantes puedan saber lo que pasa alrededor de su negocio físico y que le ayuda a tomar decisiones sobre cómo hacer campañas de marketing, por qué los clientes van a su empresa a una hora y no van a otra hora, es decir, acercar la parte de geolocalización y de tiempo a su propio entorno. Y otro ejemplo que estamos viendo mucho y que realmente ayuda a tomar decisiones es acercar la parte de visualización y geolocalización a la medición de impactos de determinados eventos o de determinadas decisiones que pueda tomar una empresa o pueda tomar una ciudad, por ejemplo un ayuntamiento. Hace poco, fue el año pasado, se lanzó una visualización sobre el impacto que tenía a nivel de gasto con tarjetas el Mobile World Congress de Barcelona, para saber en qué se estaba gastando el dinero, en qué momento se gastaba y cómo influía el cambio en la población durante unos días determinados en el consumo que se producía en Barcelona. ¿Y para qué sirve eso? Pues un poco para que los ayuntamientos tengan información real de cómo afecta al comportamiento de los ciudadanos, de los visitantes, un evento determinado. Que eso ayuda muchísimo pues, a gestionar, a tomar decisiones, a gestionar una ciudad como si fuera una organización, qué calles se cortan, qué calles no se cortan, cómo se gestiona esa masa de gente. Y un poco también incluso a nivel de marketing, cómo enfocar las campañas de marketing para acelerar el consumo, para incrementarlo. Creo que con esos ejemplos más o menos se ve un poco claro. Pues muy bien. Yo quiero un ejemplo de una empresa que me da más morbo. O sea, alguien que hizo no sé qué y fíjate lo bien que le salió, yo creo que alguno nos podéis contar, ¿no? Yo iba a hablar del BBVA, pero se me ocurrió sobre una cosa y además me hacía mucha ilusión la pregunta de la georreferenciación. Entonces voy a intentar juntar los tres temas. Hace 5 o 10 años fui a una conferencia donde un señor de Nokia ponía una diapositiva y decía la geolocalización en los años 70 y aparecía una foto de un satélite de la NASA y una geocodificación. Decía geocodificación en los años 90 y salía un coche y decía que claro, la gente que utilizaba geocodificadores en los años 90 pues eran conductores profesionales, vehículos de alta gama y bueno, tú ibas en el coche y te podías mover la coordenada a 200, 300, 500 metros que tampoco se mosqueaba mucho el consumidor. Pero decían en aquel entonces que el futuro era la geocodificación ya no a nivel de rooftop, de centro y de edificio, a nivel de portal. Y nos quedamos pensando, y pues esto es coherente, está apareciendo una base de datos en España que se llama el Catastro, dices, además todo el mundo tiene un teléfono móvil, y nosotros en Data Century empezamos a evolucionar las coordenadas, no a pintar las coordenadas en el centro de la calle, sino intentar pintarlas lo más posible cerca de un portal. No sé qué banco fue, creo que fue el Deutsche Bank, hizo una grandísima aplicación que cogió y referenció todos los cajeros perfectamente. Y solamente podías accionar la tarjeta de crédito si estabas cerca, si la coordenada de tu teléfono estaba cerca de la coordenada del cajero. Se hacía el match de toda la información y eso impedía que si te robaban la tarjeta alguien la pudiera utilizar. A mí me pareció que era una aplicación muy sencilla, muy básica de cómo manejar georreferenciación, información en tiempo real para hacer una aplicación realmente útil de cara al negocio, que es bloquear una tarjeta de crédito. Y dices, esto tiene cierto margen de error, si me dejo el móvil en casa intento sacar dinero, bueno, pero a veces te pasa eso, pero sobre todo estás protegiendo al banco y al cliente. Y dices, este es el tipo de aplicaciones de Big Data que me gustaría que salieran más en la sociedad, porque no son castillos de arena, son cosas reales, tangibles y con la tierra. Muy bien. Otro ejemplo, Javier. Bueno, Javier tendrá ejemplos para aburrir. Yo, más que un ejemplo, quería poner varios ejemplos.
quería empezar Todos los que tienen tiempo en exactamente 2 minutos. Muy rápido, doctora. Y quería empezar por el MIT. El MIT ha sido pionero en el trabajo con Big Data y ha colaborado con nosotros, con nuestras empresas, y yo creo que es justo pues, hacer un reconocimiento a su papel y particularmente al equipo de Carlos Ratti. En España está claro que han sido enormemente innovadores en el Centro de Innovación del BBVA, sobre todo con el uso de tarjetas de créditos, y también Telefónica, con el uso innovador de llamadas de teléfonos móviles, ¿no? Pero aparte de las grandes empresas productoras de información y además desarrolladoras, innovadoras como las vuestras, yo también creo que es justo hacer un reconocimiento a pequeñas empresas, a startups que también en el mundo del Big Data se han movido rápido y han hecho, yo creo que, aportaciones muy interesantes. En primer lugar, Panoramio. Panoramio, sabéis que forma parte de Google, las fotografías geolocalizadas de Google. Quizás no tantos saben que es una empresa española fundada por un grupo de alicantinos, creo que 3 o 4 informáticos, que después fue comprada por Google. Creo que es un caso de éxito. Nos da información geolocalizada de fotografías en todo el mundo y por lo tanto nos da los puntos calientes de concentración de turistas. Otra startup también que quería citar es la de CartoDB, que gestiona y cartografía información de Big Data y se está extendiendo por otros países fuera de nuestro propio país, ya tiene una sede en Estados Unidos. Y otra más, creo que están por aquí, son los de Abuxi, que han creado un desarrollo en Kayak, de forma que tú quieres reservar un hotel y te aparece el hotel en el mapa de la ciudad, pero te aparecen con 4 fondos distintos, ¿no? Uno de los fondos es lugares fotografiables, lugares que se fotografían, es decir, lugares interesantes para los turistas. Otro es el de concentración de restaurantes, concentración de tiendas y concentración de áreas de ocio nocturno. Bueno, son algunos ejemplos de cómo aquí en España están surgiendo pequeñas empresas que están haciendo uso inteligente, imaginativo del Big Data para los negocios. Pues muy interesante. ¿Tenemos algún ejemplo más? Hay unos ejemplos también para comentaros. Bueno, uno que me parece muy importante relacionado con los mapas, una empresa, yo creo, americana, no sé muy bien, y que se llama Planet Labs, que se ha desarrollado con esta nueva tendencia de satélites pequeños. Entonces, es una startup que nació creando unos satélites muy pequeños que son muy económicos para lanzar y poner en órbita, y entonces ha puesto unas líneas de satélite que permiten obtener cartografía de mapas base con actualización diaria, que está relacionado pues, con la cartografía, con el Big Data también, la cantidad de datos que podrán generar estos satélites, y decir también que estos datos se han puesto a disposición de la comunidad geográfica, y en septiembre se ha liberado un API al que os podéis suscribir y me parecen unos datos interesantísimos cartográficos, y otro caso de éxito del Big Data, ¿no? Y después relacionado con el desarrollo de la algoritmia y los algoritmos así cognitivos, pues hablar un poco del proceso de inteligencia que se ha desarrollado en los últimos años para poder extraer conocimiento de los datos, ¿no? Empezando por Watson, que comentaba José Manuel, que fue capaz en el 2011, un ordenador que participó en un concurso en Estados Unidos, supongo que conoceréis el ejemplo, y logró ganar a 2 concursantes que habían sido pues, los mejores, ¿no? en esa especie de concurso que era como saber y ganar español. Y ese ordenador solo estaba alimentado de información que había en Internet y bueno, de la inteligencia que había logrado inferir, ¿no? de Internet. Y también era capaz de procesar el lenguaje natural y contestar, ¿no? Entonces, a partir del 2011, en 2012 hasta el 2014 se han ido desarrollando una serie de tendencias de aprendizaje profundo, que se llaman, que lo que están haciendo es que son capaces de interpretar el habla, son capaces de traducir a idiomas como el chino, por ejemplo, o bueno, son capaces de traducir lo que decimos en tiempo real. Y recientemente otro caso de éxito que se publicó en Nature este año, de una pequeña compañía londinense que fue comprada por Google,
que ha sido capaz de elaborar un algoritmo que es un algoritmo, digamos, que aprende, pero que tiene un propósito general. Es un algoritmo que no está entrenado para nada y es capaz de, simplemente con una entrada de unos datos de visualización de unos píxeles en la pantalla y simplemente poniendo el objetivo de que tiene que maximizar un score, por ejemplo, pues jugar a cualquier tipo de estos de arcade que nosotros conocemos, ¿no?, de los años 80. Es un algoritmo que digamos que es genérico, ¿no?, y abre un poco la idea de la inteligencia artificial genérica, ¿no?, como algoritmos que por sí mismos se pueden entrenar y pueden extraer conocimiento en entornos muy diversos. Muy bien, Carmen, ¿algún ejemplo más? Yo, si queréis, para terminar, este año hemos tenido la experiencia con 3 empresas diferentes dentro del ámbito de la agricultura. Lo que se plantean es ser como consultores para los agricultores. Esta gente tiene drones que sobrevuelan la superficie que haya que comentar o que haya que analizar, sacan toda la información, sacan fotos, sacan todo tipo de datos que puedan hacer posible luego que a la hora de analizar ayuden al desarrollo de la actividad agrícola. Y eso es una cosa que nos ha parecido bastante interesante, de cómo también se puede utilizar el Big Data y analizar la información para sectores más tradicionales, ¿no? Y este año, ya os digo, este año han sido 3 empresas. De hecho, una de ellas, uno de los socios, nos estuvo contando la experiencia porque había hecho piloto de drones. Porque tienes que tener el título para poder volar y tal. O sea, que es una experiencia curiosa y diferente, ¿no? Pero vamos, también bastante interesante. Yo, si queréis, os cuento un poco la experiencia desde nuestro lado de un par de compañías que todos conocéis, que son Facebook, y una que es más conocida ahora en España, que es Netflix. Ambas son clientes de MicroStrategy, y por ejemplo Netflix pues utiliza MicroStrategy para analizar el streaming y a partir de ahí definir pues qué tipo de tendencias tienen los usuarios que ven las películas o las series y saber si tienen que invertir más o menos en una serie. Son más pragmáticos, pero en ese sentido estamos colaborando con muchas compañías. Muy bien, pues habéis sido un público encantado, muy atento, muy silencioso, y tengo que deciros que ahora os toca, o sea que vamos a por las preguntas. Creo que... no sé si hay micro. Por ahí hay un micro. Para no gritar. Yo me esforzaba mucho con el micro, pero creo que se oye también sin micro. Bueno, si se oye, no sé. Si no hay micro, si hay alguien que tiene ganas de acercar un micro. Yo soy Javier Piedrahita de marketingdirecto.com y yo quería meter un poco de debate, ¿no? Y saber si no te importa, porque esto está muy bien, pero hay que debatir un poco también. Estáis aquí en una mesa, sois mucha gente y ahí también hay problemillas en el sector, no todo es Happylandia como estamos aquí vendiendo, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, primero, el tema de geolocalización, que habéis hablado mucho. Para mí eso es el TomTom cuando me enciendo por la mañana y me dice cómo está Madrid, ¿no? La Madrid está del ayuntamiento tan bonito que tenemos, todo lleno de atascos por las mañanas, sobre todo cuando llueve, y entonces, bueno, el aparato me dice enseguida el camino más corto, la ruta alternativa, y eso yo lo agradezco como consumidor. Es verdad que aquí se ha hablado de geolocalización, a mí los comerciantes ni uno me manda ningún mensaje, ni uno, mira que somos todos consumidores, voy por los centros comerciales como lo haréis vosotros, yo no sé, a mí no me llega nada. También es verdad que si les preguntas a veces te dicen que tienes que activar no sé cuántas cosas y eso lógicamente es un poco un problema, Antonio, lo sabes, eso no lo hacemos, TomTom me lo da directamente, con lo cual esa es la realidad del consumidor. Eso es el primero. Segundo, el tema del Big Data. Yo creo que hay que hablar de Smart Data. Estar en 2015 aquí hablando de Big Data, pues no sé, eso ya es un poco traspasado, eso es un poco trasnochado, mejor dicho. Creo que es Smart Data, datos inteligentes. Y eso no lo estamos viendo en la red. Ese es el problema y ese debería ser el debate que aquí no estoy viendo. La gente hoy esta semana me llevaba un tweet de una mujer que dice en mi Twitter timeline, nos dice a la gente que la seguimos, dice, bueno, muy bien, las ofertas que me están mandando de embarazada, muy bien, ¿saben algo que yo no sé? Ahí lo dejo claro, ¿no? Lo que está pasando con los consumidores. Nos están mandando cosas que dices, ¿dónde está aquí Smart Data, Intelligence Data, la analítica, los algoritmos, todo esto que se va a hablar aquí estos 2 días? ¿Dónde está luego en la realidad? Es que están mandando vía internet cosas a los consumidores que es que no tienen nada que ver con su realidad, como este tweet que os acabo de mencionar, y así habría un montón de ejemplos. Es decir, algo no va bien. Luego está el tema de los ad blockers. Somos tan inteligentes, tanto Smart Data, Big Data, que la gente, un 40% ya está bloqueando toda la publicidad, todos los datos que queráis o toda la publicidad buena que hagamos,
llevamos un 40% ya. Son datos que estamos dando en medios que nos gusta hablar de la realidad, como el mío, marketingdirecto.com, como he dicho antes. Ahí pasa algo también, ¿no? Es decir, eso también habría que hablarlo. Tampoco se ha hablado en esta mesa, Isabel, querida compañera. Entonces yo creo que habría que hablar también un poco de eso, si queréis hablar. Javier, o miramos, Javier, sí, dime. Javier, organiza tú la mesa, vamos encantados y hablamos de todo eso. Bueno, ya tengo el micro producto. Esta mesa la ha organizado Erri de esta manera, a mí me parece que está fenomenal. Hay que hablar de esto. De todas las maneras, tú has puesto también un poco sobre la mesa diversos temas. Vamos a contestar no a todas las preguntas porque es que tenemos realmente poco tiempo, pero vale. por favor vamos a contestar alguna de las preguntas que nos acaba de hacer nuestro compañero Javier. Contesto yo, si dejas, Javier, completamente de acuerdo. Gracias. Completamente de acuerdo, pero uno no se puede ser muy serio. Y dices, hay demasiadas aplicaciones, falta una aplicación universal. Yo supongo que eso era Apple, que como siempre. te pasarás con el móvil por el centro comercial y te llegarán, pero actualmente es un coñazo porque te tienes que descargar la aplicación del centro comercial, la aplicación de... No, es que es la aplicación de Televisa dentro del centro comercial, la lavadora, y eso no funciona. Yo me cuesta acordarme de la clave distinta que tengo en LinkedIn y en Facebook, y en general es que hay mucha tecnología y el consumidor es vago y quiere que le entre todo directamente a través del... Supongo que lo hará Apple algún día, supongo. Lo cual significa que no estamos cerca del consumidor, que estamos en una nube y el consumidor está en otra, ¿no? O en otro planeta. Lo cual esto parece los políticos un poco, ¿no? Y luego lo del Smart Data y Bad Data, pues esto... Internet. La gente que nos dedicamos desde hace 15 años a la industria de los datos sabemos que cuando tú haces procesos muy masivos basados en inteligencia artificial, el algoritmo acabará aprendiendo, pero hasta que el algoritmo aprende, monta unas carnicerías. Eres sincero, se agradece la respuesta, muy sincero. No sé los demás, pero gracias. Pero eso pasa en todo. Quiero decir, todo, desde que lo vislumbramos hasta que es realidad, hay una serie de cosas que todavía no han pasado y hace 10 años decíamos ya. Bueno, todo lleva su tiempo, es complicado.